Entonces, como les decía, la Escuela Clásica de Economía Moderna, en el contexto que estamos nosotros revisando, es la Revolución Industrial, surgimiento principal del capitalismo. Para que surja esta perspectiva del capitalismo, la escuela que nosotros estamos hablando como escuela clásica tiene varios representantes que vamos a revisar. Uno de sus representantes más importantes es el economista, pensador, filósofo, Adam Smith. También vamos a ver algo de David Ricardo. Muy rápido lo que vamos nosotros a estar enunciando. John Stuart Mill, que es otro pensador, otro filósofo, economista muy importante, sobre todo dentro de las perspectivas del cambio de visión, porque la escuela clásica de economía se sustenta y se centra principalmente en la visión liberal. Cambio de la estructura en general. Dentro de estas consideraciones, entonces, es importante ir puntualizando principalmente estos pensadores. Y recordemos cuál es el contexto previo a la revolución industrial, cuál era el sistema previo al capitalismo. Ya lo dijeron antes, la consideración del mercantilismo, toda esta perspectiva basada en la colonia, toda esta consideración que nosotros rápidamente lo puntualizamos del año anterior. Dentro de estas perspectivas, entonces, es fundamental ir cerrando esta visión, estas ideas que nosotros hemos estado analizando. Vamos entonces a puntualizar a cada uno de estos filósofos y pensadores, sobre todo economistas, dentro de esta idea. Adam Smith. Que es un pensador, obviamente, dentro de la consideración del Reino Unido, entre 1723 1790, escribe un texto que se llama La riqueza de las naciones. ¿Cuál es la perspectiva? Primeramente o desde un comienzo habla de la libertad. Entonces aquí principalmente se va a comenzar con dos elementos propios del capitalismo. Esto tiene que puntualizarse. La libre competencia, la perspectiva de competir sin que existan trabas por el Estado, y el libre comercio. En esta parte voy a intentar, como les he dicho, avanzar de una forma rápida, tratando de puntualizar algunos elementos que nos permitan a nosotros tener una perspectiva de lo que estamos hablando, sin mayores análisis. La siguiente hora estaremos en lo posible analizando, porque tenemos que ver estos elementos con una visión, con una perspectiva crítica. Bien, cuando hablamos, no se olviden entonces de la libre competencia y el libre comercio. Son los inicios principales de lo que es y ha sido la consideración de este capitalismo. Adam Smith ha venido pensando y analizando estos criterios, tratando de impulsar una visión donde el individuo sea el centro. Trató de contraponer las ideas y las visiones donde el gobierno centraba o guiaba el comercio. Una sociedad basada bajo los principios y guiada principalmente por el individuo. ¿Cuál es el punto central? El centro para la perspectiva de Adam Smith es el individuo. El individuo será la consideración central. Los
sujetos son los que producen los bienes requeridos por miembros de la sociedad y los sujetos son los que compran. Entonces, ¿dónde debemos centrarnos? No es en el Estado, no es en el gobierno, sino en el individuo. El individuo debe ser el fundamento. Dentro de estas consideraciones, los sujetos son los que van a priorizar y un sistema de cooperación económica solventa las necesidades individuales e incrementa la riqueza. En cuestiones propiamente económicas, entonces él habla de un sistema de cooperación económica. Ya veremos cuáles son los elementos que se van contraponiendo, porque posteriormente nosotros hablaremos de competencia en el sentido más amplio cuando veamos capitalismo como tal. Pero en una primera instancia, la cooperación es importante, por lo menos para Adam Smith. Dentro de estas consideraciones, Smith piensa que las mercancías poseen un valor o precio natural, el cual es el precio de equilibrio. Vamos, no voy a introducirme tanto dentro de las consideraciones netamente económicas, pero ustedes deben haber, por lo menos en algo de las consideraciones o las perspectivas de emprendimiento, haber escuchado sobre la visión de la economía y el equilibrio de la economía y la libre competencia, el libre mercado, la oferta y la demanda, son propias de este pensador, ¿sí? De Adam Smith. Dentro de esta visión, entonces, puntualicemos otros elementos que nos permitan comprender esta perspectiva. Entonces, según Adam Smith, la mercancía posee un valor, un precio natural, el precio de equilibrio que se establece en la competencia a su debido tiempo a través del funcionamiento de la oferta y la demanda. Por lo tanto, para determinar el valor de algo, el valor de un objeto, bien, se basa en la oferta y demanda. Dense cuenta que aquí se van introduciendo perspectivas que ya son propias de este capitalismo. ¿En qué se fundamenta, en qué se basa el capitalismo que nosotros conocemos directamente? En esta oferta y demanda. Así funciona. Depende de cuánto se necesite, cuánto la gente pida los elementos para que se vaya generando el precio. De esto depende necesariamente el valor, el precio. El precio va a ser establecido por esta consideración y es un precio natural, según dice Adam Smith. Para que una mercancía pueda ser valorada e intercambiada por otra, se requiere de un patrón de medida invariable, bajo el criterio, el único de medida posible es el trabajo. Introduce otro elemento, por lo tanto. Nuevamente, repito rápidamente esta perspectiva. Para que una mercancía pueda ser valorada e intercambiada, se requiere de un patrón de medida invariable. Bajo aquel criterio, el único patrón de medida posible es el trabajo. Entonces, la medida para poder determinar el valor de una mercancía y para que ésta pueda ser intercambiada es justamente la consideración del trabajo. El dinero solamente pone un precio nominal, es decir, solo dice cuánto cuesta, pero la valoración propia del elemento está determinada por el trabajo que conlleva realizar ese elemento. De ahí que es caro lo que cuesta mucho adquirir y es barato lo que se consigue con poco esfuerzo. Sigue estando dentro de esta perspectiva, de cierta forma, en la oferta y la demanda y en la elaboración de los elementos. Para Adam Smith tiene una visión muy ligada a la perspectiva o al criterio de que el trabajo determina. No se olviden, no es todavía un capitalismo como lo conocemos ahora. ¿Cuál es la perspectiva del capitalismo hoy en día? No hay tanto esta consideración del trabajo, sino la adquisición como tal. Y está más ligada a la oferta y la demanda en el sentido de qué es lo que la gente yo puedo venderle.
Aquí está más ligada a la necesidad propia de las personas, ¿sí? Eso en cuanto al criterio de Adam Smith, como uno de los pensadores más importantes e influyentes de esta escuela clásica de economía moderna. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, crisis. Como les digo, estoy trabajando de una forma rápida estos elementos para poder avanzar. Listen, ¿estamos hablando de Adam Smith antes o después de Marx? Adam Smith es de 1723 a 1790. Entonces estamos hablando de antes de Marx. Sí, no estoy del todo mal. Sí, vamos a ver a Marx después, porque Marx está hablando de 1818 a 1883, pleno siglo XIX. Adam Smith estamos hablando siglo XVIII. La Escuela de Economía Moderna, y dense cuenta, habla de trabajo, y gracias por esa pregunta, porque Marx va a criticar muchas de las perspectivas económicas y filosóficas, porque Adam Smith es un economista y filósofo, un pensador principalmente, va a criticar perspectivas del capitalismo, pero dense cuenta, en una primera instancia, Adam Smith no es del todo radical, ni es que exagere en sus consideraciones, simplemente está centrando la consideración en el individuo. Pero gracias, Kelly, por esa consideración. Marx, posterior, principalmente siglo XIX. Terminando las consideraciones, tal vez, o dentro de lo fuerte de esta revolución industrial que ya comienza con la segunda revolución industrial, donde se ve marcado elementos mucho más fuertes, por decirlo así, sobre todo en los elementos de cambio de matriz productiva. ¿Alguien más, tal vez, alguna otra pregunta, dudas, inquietudes? Como les digo, simplemente nos quedamos con los elementos básicos de estos pensadores para tener una visión crítica. Otro pensador que retoma los criterios de Adam Smith y que nosotros lo puntualizamos a un principio, David Ricardo, que ya se desliga de algunas consideraciones, que va a ser un poco crítico a algunas perspectivas de lo que dijimos sobre Smith, pero que principalmente también es un pensador del Reino Unido, hablando entre 1772 y 1823, y aproxima a la conformación de lo que será la crítica de Karl Marx. Para la elaboración de su teoría, que está basada en el valor trabajo, es decir, que toma criterios de Adam Smith, su teoría que tiene que ver con el valor trabajo. Dentro de estas consideraciones, Ricardo observa que Smith no supo distinguir el precio del trabajo y a él le da el criterio aquí para entender valor trabajo al criterio del trabajo como salario. Aquí comienzan a introducirse elementos que Marx será crítico, si ustedes se dan cuenta. Salario, relación, trabajo es uno de los criterios o de las críticas principales de Marx. Se va conformando ya esta escuela clásica de economía con otros criterios. Según Ricardo, Smith no supo distinguir el trabajo con esta relación al salario de la cantidad de trabajo necesaria para la producción de una mercancía. El valor de una mercancía, según Ricardo, dentro de lo que nosotros hemos estado viendo, no depende del trabajo entendido como la suma de salarios que cuesta la producción, sino de la cantidad relativa de trabajo necesario para la producción de dicha mercancía, como parte de un esfuerzo. Entonces, para Ricardo, este salario, el trabajo, no es la suma de salarios. No podemos determinar, según Ricardo, la consideración de lo que es propiamente el valor relacionado con el trabajo con la suma de estos salarios, sino que debe ser otro elemento el determinante.
y habla de la cantidad relativa del trabajo necesario para la producción de la mercancía. Como parte de esfuerzo para encontrar un patrón de valor invariable, Ricardo sostuvo que hay otra causa de valor además de la cantidad de trabajo: el aumento o disminución del valor del trabajo. Se va introduciendo ya propiamente en el criterio del trabajo, no como salario, no de cuánto me ha costado realizar el trabajo, sino también con la condición de la producción. Entonces aquí Ricardo introduce, esto no lo considera, e introduce el criterio propiamente de la producción. Si se dan cuenta, y como les digo, no quiero entrar en elementos controversiales ni netamente económicos, que no es ese el objetivo nuestro en historia, sino sobre todo es comprender ciertos elementos que van introduciendo hasta llegar al capitalismo. Ricardo también estableció una teoría de la distribución del ingreso entre los participantes de la producción. El terrateniente recibía renta, la cual aumenta cada vez más debido al incremento de la población y la escasez de tierras productivas. El trabajador recibe un salario, el cual a pesar de aumentar solamente le garantiza la supervivencia. El capitalista recibe beneficio, pero se ve perjudicado por el aumento de renta y salarios, supuestamente, según Ricardo. Está comenzando a plantear ya una visión donde el capitalismo favorezca al dueño del capital. Si vemos de cierta forma, Adam Smith dice, ¿cuál es el fundamento y el centro de todo? El individuo. Por lo tanto, estos salarios deben determinar el valor de las cosas. ¿Por qué razón? Porque son las personas las que trabajan y el individuo es el fundamento. Ricardo dice aquí, hay un error, no puede ser el salario, no puede ser esta consideración, debe ser la producción misma, es decir, debe ser este capitalismo, debe ser esta consideración del capitalismo. Y el capitalista, debe recibir un beneficio para evitar que la prosperidad del terrateniente vaya en perjuicio del resto de los participantes de la producción. Hay que permitir un libre comercio internacional. Este elemento ya se va introduciendo desde David Ricardo. Libre comercio, pero con un tinte internacional. Me interesaría ser crítico frente a esta perspectiva, sobre todo de los tratados de libre comercio, que son perspectivas ya más cercanas a nosotros gracias a la globalización, pero dense cuenta dónde inicia. Ya Ricardo piensa en un comercio internacional que estabilice la economía, porque ese es el objetivo, que los capitalistas, los terratenientes, los dueños de la tierra no se vean perjudicados por la consideración de ir generando, por una parte, salarios, por otra parte, perdiendo cantidad de territorio, en este caso de terreno, para su propia producción. Y vamos a cerrar rápidamente con la consideración y la perspectiva de lo que dice John Stuart Mill, que es otro pensador, filósofo también, John Stuart Mill, que ha impulsado la perspectiva del liberalismo como visión y comienzo de esta idea. John Stuart Mill es también del Reino Unido, 1806 a 1873, cercanos ya a las perspectivas nuevamente, ya muy cerca de lo que viene posteriormente con la visión y la crítica hacia estos modelos. Considerado uno de los clásicos de esta consideración, de la madurez del criterio, según Stuart Mill, el Estado, al ser posterior al individuo, no debe intervenir en las acciones soberanas de los mismos. Por lo tanto, Stuart Mill, más allá de las consideraciones económicas que hemos planteado, plantea una consideración ideológica, donde el individuo está ya directamente encaminado sobre el Estado, por ponerlo de alguna forma gráfica, ¿sí?
donde el individuo es superior al Estado. Y dice algo mucho más trascendente, que el Estado no debe intervenir en estas acciones. El Estado es posterior al individuo. Quien crea el Estado es el individuo. Entonces, ¿quién debe priorizarse? Es el individuo. La intervención estatal resulta repudiable en casos tales como el establecimiento de precios. ¿Quién debe determinar según ellos el precio? Y será una de las críticas también de Marx. No puede ser el individuo el que determine, pero tomando en consideración a lo que dice Stuart Mill, el precio de el valor del mercado y en general de los elementos que se puedan comerciar debe estar determinado principalmente y regulado por la industria. El precio lo determina la industria. Seguimos hablando del mismo término. Lo determina los individuos. No puede ser el Estado. No puede coartar esta perspectiva. Aún así reconoce que el Estado debe cumplir funciones básicas. Es decir, que tampoco vamos a eliminar el Estado de todo. Su función básica es, por ejemplo, si nosotros hablamos, administrar justicia, suministrar defensa, infraestructura, defender el establecimiento de reglas, sin coartar la perspectiva de la industria. Como les digo, Stuart Mill lo que hace principalmente es una síntesis, tomando los elementos que se han venido dando de las perspectivas económicas en un criterio netamente ideológico y filosófico. Aquí nace este liberalismo, este individualismo propio de la época y del criterio de los países que tuvieron la hegemonía en el impulso de lo que es la revolución industrial, donde el individuo es el centro, el Estado, como es posterior al individuo, no puede determinar precios, no puede decir con quién comerciar, con quién no. ¿Quién determina todo eso? Es la industria. ¿Por qué se basa en esta consideración del libre mercado, de la libre competencia, donde el valor está determinado por estos criterios? Vamos a terminar ahí. La siguiente clase, si tienen dudas, inquietudes, sobre todo críticas a las perspectivas, las vamos a ir haciendo para poder introducir la siguiente temática. Muchas gracias.